taller y en esta oportunidad vamos a aprender a realizar un top para niñas entre 8 y 10 años. Vamos a realizar a partir de este modelo de copas que hicimos en el video anterior. En la pantalla y en la caja de información te voy a dejar el link del tutorial. En el tutorial te explico cómo hacerlas en diferentes tallas. Para comenzar, aquí les traigo esta copa que la terminé solamente hasta el punto calado, hasta la vuelta del punto calado. Aún no le he realizado esta borde de conchita porque quiero, mientras vaya tejiendo este borde, sacarle de una vez la tira que va hacia el cuello, así como adelanté ya esta. Hice mis bordes de conchita. Cuando llegué aquí a donde tengo el centro, saqué una tira de cadena. Les digo cuántas cadenitas exactamente hice, por si estás haciendo la misma talla y estás utilizando los mismos materiales que yo. Y terminé de hacer mi borde de conchita y así ya nos queda terminado. Voy a mostrar con esta segunda copa cómo lo vamos a realizar para luego unir nuestras copas y hacer la parte de abajo, que es lo que en sí vamos a realizar en este video tutorial. Vamos a mostrarles cómo vamos a hacer el borde de conchita. Voy a secar un poco la cámara y empezamos subiendo 3 cadenitas. Hacemos 1, 2 y 3. Recuerden que las copas las estamos tejiendo con un ganchillo 1.5 y con nuestro hilo 100% algodón mercerizado de la marca Dani. En el mismo punto donde saqué las 3 cadenitas vamos a hacer 2 puntos altos más, que con la cadenita nos cuentan 3. Nuestros 3 puntos altos, contando la cadenita, dejamos este punto alto sin tejer, nos vamos al siguiente y fijamos con un punto deslizado. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenitas que nos cuentan como un punto alto. En el mismo punto vamos a sacar 2 puntos altos más, que con estas 3 cadenitas nos cuentan 3 puntos altos. Ahí tenemos nuestros 3 puntos altos. Dejamos este punto sin tejer y en el siguiente vamos a fijarlo con un punto deslizado. Entonces, vamos a avanzar todo este borde hasta llegar aquí donde hicimos el aumento, donde estábamos haciendo el aumento. Entonces voy a adelantar todo este borde de conchita hasta llegar acá y cuando llegue aquí regreso para mostrarles cómo vamos a hacer la tira de cadenas. Aquí ya terminé de hacer mi borde de conchita por este lado. Me falta fijar la última. Dejamos este punto sin tejer y nos vamos a este y lo fijamos con punto deslizado. Llegamos exactamente aquí en el centro. Nos vamos a deslizar aquí en el centro y aquí vamos a subir un total de 90 cadenitas. Yo voy a avanzar estas 90 cadenitas y ya regreso. Y aquí terminé de hacer mis 90 cadenitas. Ahora vamos a reforzar haciéndole puntos deslizados. Dejamos el primer punto sin tejer y en el siguiente hacemos nuestro primer punto deslizado. En el siguiente otro punto deslizado. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta tira de cadena para que nos quede nuestra tira más reforzada, nuestro cordón más reforzado. Voy a avanzar este paso. Ya saben que solamente tienen que hacer un punto deslizado en cada cadenita de base por todo el largo de la cadena. Así nos tienen que ir quedando. Cuando lleguemos aquí ya a la primera cadenita que hicimos, regreso para mostrarles cómo vamos a seguir haciendo este lado, el borde de conchitas. Les tiene que quedar así, ¿ven? Como esta que ya está terminada. En el centro metemos nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado para fijar nuestra cadenita. Ahora nos vamos a deslizar a este punto alto que tengo acá.
hacemos un punto deslizado para que nos quede igual aquí, porque en este punto fue donde terminamos nuestra conchita y deslizamos hacia el centro para sacar nuestra cadena. Entonces tenemos que empezar esta vuelta o tenemos que empezar este lado igual como terminamos aquí. En este punto vamos a deslizar, vamos a hacer nuestra primera conchita, que son 3 cadenitas. En el mismo punto vamos a sacar 2 puntos altos más, llevamos 1 y 2, que con las cadenitas serían 3 puntos. Dejamos este punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Nuevamente realizamos otra conchita, hacemos 3 cadenitas, hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio, con la cadenita serían 3, y fijamos nuestra conchita, dejamos este punto alto sin tejer y en el siguiente realizamos. Voy a avanzar toda esta parte hasta ya realizar mi última conchita aquí y regreso, y aquí les voy a mostrar para fijar nuestra última conchita para que vean que quede exacto. Dejamos este punto sin tejer, contamos 1, 2, 3 y en la tercera cadenita metemos nuestro ganchito y vamos a fijar con un punto deslizado, y ahí nos queda fijado la última conchita en el último punto alto y queda exacto en los dos lados. Y ahí tenemos nuestra copa terminada. Ya tengo mis 2 copas terminadas. Como ven, ya la otra la tenía adelantada, ya le saqué la tira de cadena, así nos quedó la otra. Lo que le quería hacer, lo de las conchitas, es para que este lado de la tira nos quede más bonito, no nos quede unión ni nada y tengamos que esconder hebra. Solamente la sacamos directamente cuando estamos haciendo ya la última vuelta del Ahora vamos a empezar a tejer las tiras que van hacia este lado, para empezar a tejer la parte o el diseño que va en esta parte de aquí abajo, y vamos a unir tejiendo con el ganchillo 1.5. y ahora les voy a explicar si lo quieren hacer en una talla más grande o una talla más chica. Tener ya la medida del contorno del busto de la talla que tú vas a realizar, le vas a restar esta medida que ya tú tienes tejida. Vas a agarrar tu cinta métrica, vas a medir de este punto a este punto, y esta cantidad en centímetros que te dé le vas a restar el contorno de busto que tienes de la talla que vas a realizar. Luego de haber hecho esa resta, lo que te sobra lo vas a dividir entre 2 para saber cuántos centímetros vamos a hacer de cada lado. Entonces eso lo van a aplicar para cada talla que van a realizar. Yo de este lado voy a hacer 70 cadenitas, que es las cadenitas que me faltan para llegar a los centímetros de la talla que yo estoy haciendo. Voy a hacer 70 cadenitas de este lado y voy a hacer 70 cadenitas de este lado. Voy a avanzar estos dos lados con mis 70 cadenitas de cada lado y regreso para empezar a tejer ya el diseño de la parte de abajo. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a unir nuestras 2 copas. Terminé con mi hilo de este lado, voy a subir 2 cadenitas, 1 y 2. Voy a agarrar mi otra copa, aquí tengo el diseño de la conchita, me voy a meter aquí en el punto, aquí tenemos la cadenita, en este punto donde empezamos nuestra conchita, ahí voy a meter mi ganchillo y voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer una cadenita de más, las 2 copas con 2 cadenitas, la cadenita de 70 que me falta de este lado, la de este lado, y regreso para comenzar la parte de abajo. Solo le quería mostrar cómo íbamos a unir aquí las copas. Y aquí terminé mi tira de este lado y nos vamos a devolver en puntos bajos. Ya yo giré mi tejido, puse las copas de esta manera. Vamos a empezar a hacer entonces los puntos bajos. Hacemos una cadenita de más, esta cadenita, este punto no nos va a contar, nos vamos directamente al siguiente y empezamos a hacer un punto bajo en cada cadenita de base. Si desean pueden poner un marcador aquí en el primer punto.
y realizamos entonces un punto bajo en cada cadenita de base hasta llegar al final de la tira. Voy a avanzar estos puntos bajos hasta llegar hasta aquí. Cuando llegue aquí, regreso para que tejamos juntas los puntos bajos de esta parte baja de la copa. Ya aquí terminé de hacer todos mis puntos bajos por todo el largo de la tira. Llegué aquí a donde tengo la penúltima vuelta que fue de la copa, que fue punto calado. Allá adentro vamos a hacer un punto bajo. Aquí en este punto vamos a hacer un punto bajo. Dentro del espacio un punto bajo. En el punto un punto bajo. Dentro del espacio un punto bajo. En este punto un punto bajo. En el espacio un punto bajo. En este punto un punto bajo. En el espacio un punto bajo. Y así vamos a hacer por toda esta parte baja de la copa. Cuando lleguemos aquí vamos a tejer un punto bajo en cada cadenita. Recuerda que tenemos 2 cadenitas. Luego hacemos lo mismo aquí en la parte baja de esta copa y terminamos haciendo los puntos bajos hasta llegar aquí al final de esta tira. Terminé de hacer todos mis puntos bajos, lo hice por esta parte, tejí mis 2 cadenitas, le hice 2 puntos bajos y ya terminé mi tira. Para comenzar la próxima vuelta vamos a subir, primero vamos a girar nuestro tejido, hacer aquí nuestro punto bajo, dimos vuelta al tejido y ahora vamos a subir 1, 2 y 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. Vamos a subir 2 cadenitas más que sería la de dar espacio, cargamos nuestro ganchillo, dejamos 1 y 2 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos nuestro primer punto alto. Luego sigue tejer 9 puntos altos más que contando con este serían 10. Entonces llevamos 1, 2, 3, 9 y hacemos nuestro último punto alto número 10. Hicimos 10 puntos altos, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Dejamos en la base 2 puntos sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer 10 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, el punto número 9 y el número 10. Nuevamente hacemos 2 cadenitas de separación, dejamos 2 puntos de base sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar 10 puntos altos, 2 cadenitas de separación, dejamos 2 puntos sin tejer y nuevamente 10 puntos altos, 2 cadenitas de separación, 2 puntos sin tejer y nuevamente 10 puntos altos. Eso lo vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar al final de mi tira de este extremo. Voy a avanzar y aquí terminé toda mi vuelta, así nos quedó. Ahora vamos a seguir con la siguiente vuelta. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos cuentan como nuestro primer punto alto y de ahora en adelante en todas las vueltas vamos a comenzar haciendo 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. Cargamos nuestro ganchillo y aquí dentro del espacio vamos a hacer un punto alto.
hacemos 2 cadenitas, dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. En el siguiente otro punto alto. En total vamos a hacer 6. Llevamos 2, 3, el número 4, el número 5 y nos falta uno para tener en total 6 puntos altos. Y nos quedan exactamente 2. Esos son 2 que vamos a dejar sin tejer. Hacemos 2 cadenitas, dejamos estos 2 sin tejer y en el espacio vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. 2 cadenitas. Al hacer las 2 cadenitas tenemos que dejar 2 puntos de base sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. En total vamos a hacer nuevamente 6 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, el número 5 y el punto número 6. Nuevamente 2 cadenitas al aire, dejamos estos 2 puntos sin tejer y hacemos 2 puntos altos dentro del espacio. Y hacemos 1 y el número 2. Nuevamente 2 cadenitas, dejamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto y en total vamos a hacer 6. Y el número 6. Y esta es toda la secuencia por esta vuelta. Les voy a hacer un resumen. Empezamos subiendo 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. Dentro del espacio vamos a hacer un punto alto, hacemos 2 cadenitas, dejamos 2 puntos sin tejer y aquí donde en la vuelta anterior hicimos 10 puntos, vamos a realizar 6 puntos porque vamos a dejar de tejer los 2 primeros y los 2 últimos puntos. Entonces, 2 cadenas, 6 puntos altos, nos quedan 2 puntos sin tejer, hacemos 2 cadenitas. Y dentro del espacio, a partir de acá, dentro del espacio, vamos a hacer 2 puntos altos. 2 puntos sin tejer, nuevamente dejamos los 2 del comienzo y los 2 del final y hacemos 6 puntos altos. 2 cadenitas, los 2 puntos sin tejer del final y dentro del espacio 2 puntos altos. 2 cadenitas, aquí donde hicimos los 10 puntos de la vuelta anterior, dejamos de tejer los 2 del comienzo y los 2 del final y los sustituimos por 2 cadenitas. Hacemos los 6 puntos altos, aquí vienen 2 cadenitas y hacemos 2 puntos altos dentro del espacio. Eso es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Voy a adelantar toda esta vuelta y cuando llegue aquí al final de mi tira les muestro. Recuerden que así como empezamos vamos a terminar la vuelta. De todas maneras, cuando ya yo llegue aquí a mis 6 puntos y las 2 cadenitas, regreso para que vean cómo les queda aquí al final. Y aquí avancé toda mi vuelta, regresé para mostrarles cómo se termina aquí esta vuelta para que nos quede igual. Recuerden que aquí cuando comenzamos hicimos las 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto y dentro del espacio hicimos un punto alto. Bueno, ya aquí tengo las 2 cadenas que me sustituyen estos 2 puntos sin tejer. Cargamos dentro del espacio, vamos a hacer un punto alto, cargamos y en la tercera cadenita vamos a realizar un punto alto. Y así nos queda terminada esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Vamos a subir como siempre 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto, 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. En este punto alto hacemos un punto alto, llevamos 2. Y dentro del espacio voy a tejer 2 puntos altos más para tener un total de 4 puntos. Ya que no agarré bien el hilo, llevamos 1 y 2 puntos altos.
en total nos quedan las 3 cadenitas, el punto alto y 2 puntos altos dentro del espacio para tener un total de 4. Hacemos 2 cadenitas, estas 2 cadenitas es para sustituir estos 2 puntos que vamos a dejar sin tejer, y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. En estas partes vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar 2 puntos altos sin tejer al comienzo y al final. En este espacio nos tocaría hacer 2 puntos altos nada más y nos quedan los 2 del comienzo y los 2 del final. Hacemos 2 cadenitas, dentro del espacio hacemos 2 puntos altos, sería 1 y 2 puntos altos. Tejemos estos 2 puntos altos que están acá. Uno y 2. Dentro del espacio hacemos 2 puntos altos más. 1 y 2. Y en total tenemos 2, 4 y 6 puntos. Vamos a hacer 2 cadenitas, que son las que nos van a sustituir estos 2 puntos que vamos a dejar sin tejer y estos 2 últimos, y vamos a tejer estos 2 puntos del centro. Entonces dejamos estos 2 puntos sin tejer, nos vamos al siguiente, hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto, 2 cadenitas porque vamos a sustituirlas por estos 2 puntos finales que dejamos sin tejer. En el espacio vamos a tejer nuevamente 1 y 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos que están aquí los vamos a tejer nuevamente y hacemos 1 y 2 puntos altos. En el espacio nuevamente 2 puntos altos, y así nos quedan en total 6 puntos altos. ¿Sí? Aquí estamos reduciendo y aquí estamos aumentando. De esto consiste este punto. De un lado estamos disminuyendo, está cerrando, y del otro lado está abriendo, se está expandiendo, y vamos aumentando puntos. Nuevamente, aquí donde tenemos nuestros 6 puntos, vamos a dejar de tejer los 2 primeros y los 2 del final, y vamos a hacer los 2 puntos del centro. Hacemos las 2 cadenas que nos representan estos 2 puntos que dejamos sin tejer, y en el siguiente vamos a tejer un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto, 2 cadenas para sustituir estos 2 puntos del final, nos vamos hacia el espacio y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2 puntos. Estos 2 puntos los tejemos normalmente, un punto en cada punto de base, 1 y 2. En el espacio 2 puntos altos, espero estén entendiendo. 2 cadenas que nos van a sustituir estos 2 puntos del comienzo, nos vamos hacia este tercer punto, nos vamos al siguiente, 2 cadenitas porque vamos a sustituir estos 2 puntos del final, y hacemos nuevamente 2 cadenitas, 2 puntos altos en el espacio. Y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar, comenzamos haciendo 4 puntos altos, hacemos 2 cadenitas al aire para sustituir estos 2 puntos que vamos a dejar de tejer, tejemos solamente 2, dejamos los 2 últimos también sin tejer, hacemos 2 cadenitas, dentro del espacio hacemos 2 puntos altos, estos 2 puntos altos los tejemos normalmente, un punto en cada punto de base, y en el siguiente espacio nuevamente 2 puntos altos. Aquí donde están estos 6 puntos de la vuelta anterior, dejamos de tejer los 2 del comienzo, los 2 del final, y nos quedan por tejer 2 puntos altos que son los que tejimos, y sustituimos por 2 cadenitas estos 2 puntos que dejamos sin tejer. Nuevamente en el espacio 2 puntos altos,
Estos dos puntos altos tejemos normalmente un punto en cada punto de base, en el espacio dos puntos altos y así sucesivamente lo vamos a hacer por toda la base hasta llegar nuevamente acá. Aquí comencé haciendo 4 puntos altos y para finalizar me tienen que quedar 4 puntos altos, que serían los dos que van aquí adentro del espacio y uno en cada punto de base para tener 4. Y me termina esta vuelta igual como comenzamos. Voy a adelantar y ya regreso. Mi vuelta. Terminé con 4 puntos altos. Giré mi tejido, ya hice mis 3 cadenitas. Ahora estas 3 cadenitas nos cuentan como este punto que está acá. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. En el siguiente, o sea, vamos a hacer un punto en cada punto de base. En total, recuerden que aquí nos quedaron 4 puntos. Tenemos los 4 puntos altos. Dentro del espacio vamos a hacer 2 puntos altos más. Estos 2 puntos no los vamos a tejer, o sea que tenemos que sustituirlo por 2 cadenitas. Cargamos, dentro del espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a tejer un punto en cada punto de base de estos puntos que están acá. Llevamos 3. 4, 5, 6, 7 y el número 8. Y dentro de este espacio nuevamente vamos a hacer 2 puntos para tener un total de 10. 10 puntos altos, 2 cadenitas. Dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el espacio hacemos nuevamente 2 puntos altos. Tejemos estos 6 puntos, un punto en cada punto de base. Con estos 2 del espacio serían 8. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos nuevamente 2 puntos altos dentro del espacio para tener un total de 10 puntos altos. 2 cadenitas, dejamos estos 2 puntos sin tejer y nuevamente hacemos 2 puntos altos. Y esta es la secuencia que vamos a realizar por esta vuelta. Les voy a hacer un resumen. Aquí comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Hicimos 2 cadenas al aire, dejamos estos 2 puntos de base sin tejer y hacemos en el siguiente espacio 2 puntos altos. En estos de base los tejemos normalmente y con estos 2 serían 8, pero como necesitamos hacer 10, hacemos 2 puntos altos dentro de este espacio. Y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos los 10 puntos altos, hacemos 2 cadenitas al aire, 2 cadenitas al aire, dejamos 2 puntos sin tejer y hacemos nuevamente 10 puntos altos, que son estos mismos que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo obtenemos estos 10 puntos? Dentro del espacio hacemos 2. Estos 6 puntos de acá los tejemos igual. Y en el siguiente espacio 2 puntos altos. Y en total nos dan secuencia por esta vuelta. Toda esta vuelta y ya les digo, y mejor dicho, ya les muestro cómo queda esta vuelta terminada. Ya aquí terminé mi vuelta. Así nos quedó. Recuerden que al comienzo hicimos 6 puntos, 2, 4 y 6. Y aquí terminamos con 2, 4 y 6 puntos. Terminamos igual. Ya subí mis 3 cadenas. Voy a girar mi top.
Vieron que ya se está viendo el diseño. Nuestro primer punto alto, en el siguiente hacemos otro punto alto, van 2, en el siguiente otro punto alto, van 3 y en el siguiente otro punto alto. Tenemos 4 puntos altos, vamos a dejar sin tejer estos dos, entonces tenemos que sustituirlo por 2 cadenitas. Nos vamos al espacio y hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Nuevamente 2 cadenitas y vamos a dejar de tejer los 2 del comienzo y los 2 del final. O sea que estas 2 cadenitas nos van a sustituir estos 2 primeros puntos que vamos a dejar sin tejer. Nos vamos al tercero y en total vamos a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos y nos quedan exactamente los 2 últimos puntos que vamos a dejar sin tejer. Dejamos los 2 del comienzo, los 2 del final, los vamos a sustituir por 2 cadenitas y dentro del espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Nuevamente 2 cadenitas porque vamos a dejar de tejer los 2 del comienzo y los 2 del final y vamos a tejer estos 6 puntos altos. Ya hice mis 2 cadenitas, dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el siguiente vamos a hacer el punto nuevamente porque no agarré bien todas las hebras del hilo y hacemos un punto alto. En el siguiente otro punto alto y en total vamos a realizar 6. Llevamos 2, 3, 4, 5 y el número 6. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a dejar estos 2 puntos sin tejer, 2 cadenitas y en el espacio 2 puntos altos. Les voy a hacer un resumen de cómo vamos a tejer esta vuelta. Empezamos haciendo 4 puntos altos, dejamos los 2 últimos puntos sin tejer, los sustituimos por 2 cadenitas. Dentro del espacio hicimos 2 puntos altos, hicimos 2 cadenitas para sustituir estos 2 puntos donde vamos a dejar sin tejer los 2 del comienzo y los 2 del final. En total arriba nos van a quedar 6 puntos altos. Hacemos 2 cadenitas para sustituir estos 2 que estamos dejando al final sin tejer. Dentro del espacio 2 puntos altos, 2 cadenitas para nuevamente reducir y dejar los 2 del comienzo y los 2 del final sin tejer. Arriba nos quedan 6. Esa es la secuencia que vamos a hacer. Entonces voy a avanzar toda esta vuelta y ya regreso para mostrarles cómo se ve esta vuelta terminada. Ya terminé toda esta vuelta. Vamos a hacer todas las vueltas juntas. No le quiero dejar indicaciones para que vean el paso a paso y las personas que sean principiantes puedan realizarlo mejor. Ya hice mis 3 cadenitas, voy a girar mi tejido y en la siguiente vuelta vamos a hacer, aquí vamos a realizar un punto alto en el que las 3 cadenitas nos cuentan como este primer punto alto. En el siguiente otro punto alto, luego vamos a hacer 2 cadenitas, vamos a reducir y dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Estos 2 puntos los vamos a tejer nuevamente, un punto en cada punto de base. En el siguiente espacio también vamos a hacer 2 puntos altos. En total nos quedaron 2, 4 y 6 puntos. Aquí ya estamos aumentando y aquí vamos a reducir.
Entonces vamos a hacer 2 cadenitas para dejar sin tejer estos 2 primeros puntos. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto. Vamos a dejar los 2 del final también sin tejer, vamos a sustituirlo por 2 cadenitas. Y en el siguiente vamos a realizar en el siguiente espacio 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos los vamos a tejer normalmente un punto en cada punto de base. Ok. En el siguiente espacio 2 puntos altos para que me queden un total de 6 puntos altos. Ahí están, 2, 4 y 6. Hacemos 2 cadenitas para dejar estos 2 primeros sin tejer. Nos vamos al siguiente punto alto, en el siguiente otro punto alto, 2 cadenitas sin tejer, sustituimos estos 2 y en el espacio 2 puntos altos. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Le voy a dar el resumen de esta vuelta. Comenzamos haciendo 2 puntos altos, 2 cadenitas que las sustituimos, que estas 2 cadenitas nos sustituyen estos 2 puntos que dejamos sin tejer. Nuevamente en el espacio 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos los vamos a tejer normalmente un punto en cada punto de base. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos. En total nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos al siguiente. Dejamos estos 2 puntos sin tejer. Los sustituimos por 2 cadenitas. Tejemos el número 3 y el número 4 de la base. Dejamos los 2 últimos sin tejer. Los sustituimos por 2 cadenitas. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos los vamos a tejer normalmente 2 puntos altos. Y en el siguiente espacio 2 puntos altos para tener un total de 6. Y esa es toda la secuencia que vamos a realizar. Voy a avanzar y así les tiene que ir quedando. ¿Ven? Y aquí tenemos un rombo terminado. Aquí tenemos otro rombo terminado. Ya terminé mi vuelta. Mire qué hermoso se ve. Vieron que ya aquí se ven los rombos. Si quieren lo pueden dejar hasta acá, que con este diseño se ve muy bonito. Pero yo le voy a hacer otra vuelta más. Voy a repetir todas estas mismas vueltas que hice. Lo voy a volver a repetir. Pero lo quiero hacer en otro color. Les voy a mostrar cómo vamos a unir. Y les voy a mostrar unas vueltas más. Y después seguimos solitas. Es para que el video no se me haga tan largo. Voy a buscar mi otro hilo. Y igual les voy a ir mostrando. Aquí voy a zafar mi último punto que hice para poder unir con el otro color. Les muestro, le voy a hacer con este color turquesa. Es de la misma medida del hilo que estoy usando. Cargamos, hacemos nuestro punto alto hasta la mitad. Luego agarramos el otro hilo y terminamos de cerrar. Vamos a agarrar nuestro hilo turquesa y vamos a subir 3 cadenitas, 2 y 3 cadenitas. Giramos nuestro tejido. Ya esta colita la podemos cortar porque vamos a seguir tejiendo solo con el color turquesa. A mí me gusta, para que quede más seguro, yo le hago un nudito aquí en las 2 colitas. Les voy a hacer 2 nuditos para que quede más seguro. Hacemos el primero, hacemos el otro nudito. Ahí está. Luego agarro esas 2 colitas por este lado y me las voy a ir llevando para irla entretejiendo con los puntos que voy a hacer. Ya estas 3 cadenas nos cuentan como nuestro primer punto. Vamos a empezar a realizar la primera vuelta. En total vamos a hacer 6 vueltas. Ya estas 3 cadenitas son estas 3 cadenitas que empezamos acá. Luego vamos a hacer 1 y 2 cadenitas más, que son las de separación. Y dentro del espacio vamos a hacer un punto alto.
otro punto alto más. Así nos quedan, igual me estoy llevando las colitas. Y seguimos haciendo un punto alto en cada punto alto de base que se presente. En total en la base tenemos 6 puntos. Bueno, entonces vamos a tejer los 6 puntos altos. Seguimos tejiendo un punto alto en cada punto de base. Tenemos 6 más los 2 que hicimos en el espacio anterior, serían 8. Y necesitamos tejer 10 puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8 puntos. Dentro del espacio vamos a tejer 2 más para tener un total de 10. Llevamos 1 y 2. Y ahí tenemos los 10 puntos altos, 2 cadenitas. Ya esa colita ahorita la cortamos, dejamos estos 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio vamos a realizar 2 puntos altos. Estas colitas ahorita las cortamos para que no nos estorbe. Hicimos uno, vamos a hacer otro más. Nos falta hacer un punto en cada punto de base. Tejemos estos 6, con los del espacio serían 8. Llevamos 2, 3, 4, el número 5 y el número 6. Tenemos 2, 4, 6, 8, nos faltan 2 y los realizamos dentro del espacio para tener un total de 10 puntos altos. Nuevamente 2 cadenitas, dejamos estos 2 sin tejer y en el siguiente hacemos 2 puntos altos. Nuevamente los 6 puntos de base, un punto en cada punto de base. 1, 2, 3, 4, el número 5 y el número 6. Ocho puntos, faltan 2 y los hacemos adentro del espacio para tener un total nuevamente de 10 puntos altos. 2 cadenitas y esa es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar un punto alto, 2 cadenitas de separación, luego hacemos dentro del espacio 2 puntos altos, tejemos un punto alto en cada punto de base, estos 6, y dentro del espacio 2 puntos más para tener un total de 10 puntos altos. Dentro del espacio 2 puntos altos nuevamente y hacemos un total de 10 igual que hicimos en la vuelta número 1 y eso es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Voy a adelantar hasta llegar aquí al final. Recuerden que nos tiene que dar igual como comenzamos. Dentro del espacio hacemos un punto alto, 2 cadenitas y en la última cadenita hacemos un punto alto. De todas maneras es igual que la vuelta número 1. Así nos quedó. Mira qué bonito se ven los dos colores. Giramos nuestro tejido y vamos a repetir la vuelta número 2. La vuelta número 2 consiste en 2 puntos altos. Entonces ya tenemos las 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. En el espacio vamos a hacer otro punto alto para tener un total de 2 puntos altos. 2 cadenitas. En estos 10 puntos altos vamos a dejar sin tejer los 2 del comienzo y los 2 del final. Y vamos a hacer un total de 6 puntos altos. Ya estamos empezando a reducir.
hacemos 2, 3, 4, 5 y la número 6. Tenemos 6 puntos altos, hacemos 2 cadenitas de separación, dejamos los 2 últimos puntos sin tejer. Aquí les muestro estos 2 puntos, dentro del espacio hacemos 2 puntos altos. Les voy a hacer el punto nuevamente. 1, 2, nuevamente 2 cadenitas para reducir en los siguientes 10 puntos. Dejamos los 2 puntos del comienzo sin tejer y hacemos 6 puntos nuevamente, porque vamos a dejar sin tejer los 2 del comienzo y los 2 del final para ir reduciendo. Ahí nos quedaron los 6 puntos, 2 cadenitas, dejamos esos 2 sin tejer y en el siguiente espacio 2 puntos altos más. 1 y el número 2. Y esa es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Esta es la vuelta número 2. Hicimos esta vuelta, que es esta la número 1. Estamos haciendo esta vuelta número 2. Faltarían estas 4 vueltas. Entonces yo voy a avanzar estas 4 vueltas para que el video no se me haga tan largo. Si quieres puedes retroceder el video para que veas el paso a paso. Termino esta vuelta número 2, hago estas 4 vueltas para tener un total de 6 y regreso. Voy a avanzar, termino esta vuelta, avanzo las 4 más que me faltan para mostrarle ya esta parte terminada. Aquí les muestro, ya terminé todas las vueltas que iba a hacer. Realizamos 6 vueltas en color beige, 6 vueltas en color turquesa y realicé las últimas 4 para que me diera el centímetro que yo quería en color beige. Mi top me mide, 12 centímetros de largo, pero si tú lo quieres hacer más pequeño, haces menos vueltas, o si quieres hacerlo más largo, sigues haciendo vueltas con estas mismas secuencias. Así nos quedó hermoso, espero les haya gustado este punto. Les voy a mostrar cómo queda por la parte de atrás. Ajustar el top aquí en la parte de atrás. Solamente realicé una tira de cadena, el largo necesario, y me devolví en punto deslizado, igual como hice la parte de aquí arriba. Y le puse este detalle en perlitas. Le coloqué 2 perlitas en cada extremo. Y a este top no les voy a hacer ojales porque voy a aprovechar estos lados donde hacíamos este espacio, que quedaba este espacio, y vamos a pasar por el tutorial. Espero les haya gustado tanto como a mí. Cualquier duda me la pueden hacer llegar en los comentarios respondiendo. Les voy a dejar fotos para que vean la parte de atrás cómo queda cruzada con nuestras tiras que realizamos, y nos vemos en el próximo video tutorial. Chao, chao.